Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de The Sixman, donde hoy os traigo el último vídeo que voy a hacer relacionado con el Eurobasket. Y es que, bueno, como todos sabemos, ayer terminó el torneo, tanto con el partido de la medalla de bronce como con la final, donde, bueno, la medalla de bronce se la llevó Grecia en un partido apretadísimo contra Finlandia, y la medalla de oro al final, como todos sabemos, se la llevó Alemania ante una gran final también frente a Turquía, que bueno, acabó 88-83 para los germanos. Y nada, hoy os voy a traer un poco, no al final un repaso de esta jornada, sino un vídeo que se me ocurrió ayer que me pareció muy interesante, donde voy a repasar un poco todos los jugadores que me parece que han ganado muchísima raíz de este Eurobasket, ya sea porque sus circunstancias les van a favorecer de cara a esta temporada de NBA, porque son jugadores que a futuro pueden llegar a entrar en NBA, o bueno, ya lo veréis, es un vídeo obviamente relacionado con la NBA. Y sí que nada, después de la introducción, ahora empezamos con el vídeo. Bueno, pues como os contaba, hoy vamos a hacer un vídeo relacionando el Eurobasket y la NBA. Y es que, no sé si os habéis parado a pensarlo mucho, pero bueno, si no, lo vais a poder ver en este vídeo, como hay muchos jugadores de segunda línea de la NBA, también hay muchos de primera línea, pero bueno, en general, grandes jugadores de la liga en general, que se van a ver muy beneficiados de este Eurobasket para esta temporada y para el futuro. Y para mí es muy importante resaltarlos en este vídeo, porque al final no solo voy a poder comentar lo que ha sido Eurobasket, que bueno, como ya sabéis, yo no he podido verlo en directo, pero bueno, luego he podido ver los partidos ya cuando he regresado a España, y hay muchos jugadores que han hecho muchas cositas interesantes y me parece importante hablarlas en este vídeo, y al mismo tiempo repasar cómo eso va a poder tener un gran impacto en su próxima temporada en la NBA o en su futuro. Entonces, todo esto dicho, ¿vale? Vamos a empezar con los tres grandes beneficiados para mí de este Eurobasket, que son los con los que quiero empezar hablando, y luego además os traigo otros 10 y 11 jugadores que también me parece importantes hablar de ellos. Y el primer jugador del que quiero hablar, ¿vale?, de estos top 3 que vamos a hacer, ¿vale?, es nada más y nada menos del que ayer salió campeón del Eurobasket, y es Franz Wagner, que bueno, he de deciros que estoy muy orgulloso de cómo me ha quedado el gráfico, así como escalonando los colores alemanes. Creo que ha quedado bastante chulo, ya me podéis decir qué opináis en los comentarios. Por cierto, también recordad que me podéis seguir en todas las redes sociales, que hoy de hecho voy a subir contenido del Eurobasket solo ahí, así que nada, lo que os digo, que os agradecería mucho el apoyo en esas redes sociales, si me podéis seguir en todos, la verdad que me haréis un favorazo. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar de Franz Wagner. Y es que Franz Wagner ha hecho un muy buen torneo, ha tenido más de 5 partidos por encima de los 20 puntos, ha promediado al final pues unos números fantásticos, donde casi ha promediado 27 minutos por partido, 21 puntos, 5,9 rebotes, 3,4 asistencias, 1,1 robos, 0,4 tapones y 1,1 pérdidas, tirando un 46% en tiros de campo, un 29% de 3 y un 85% en tiros libres. Me diréis, pero Nico, ¿por qué Franz Wagner es uno de los 3 grandes beneficiados de este Eurobasket? A ver, de este Eurobasket hay muchos jugadores que han salido muy beneficiados, inclusive hay algunos que a lo mejor no han metido en este top 3, que para ellos va a ser más importante incluso, porque eso les va a dar mayores roles o más confianza de cara a la siguiente temporada. Pero para mí, lo de Franz Wagner es importante, porque Franz Wagner es un jugador que hace 2 años no tuvo su mejor temporada, y la pasada temporada, bueno, pues recobró sensaciones con los Orlando Magic, pero tampoco fue su mejor temporada. Pero creo que es importante tanto para él como para los Orlando Magic haber tenido este torneo. ¿Por qué? Al final, aunque no lo parezca, porque Franz Wagner ya lleva tiempo jugando con la selección y a gran nivel, pero este ha sido para mí el primer torneo donde se ve donde Schroeder ya le empieza a pasar la batuta de manera clara a Franz Wagner en cuanto al liderazgo de la selección, y creo que más claro que eso es imposible como ayer en la final. Es decir, ayer Franz Wagner tiene tramos, sobre todo a mitad de partido, donde se ve claro quién ya es el líder de la selección y quién no. Y es verdad que Schroeder también tiene sus momentos, tiene el final de partido donde sí le dan la pelota a él, y es verdad y es normal, pero eso no quita que Franz ayer hizo una actuación increíble en ambos lados de la cancha. Y yo al final esto lo quiero remarcar sobre todo porque creo que le va a dar una gran confianza de cara a la siguiente temporada, un poco lo que le está pasando a Lauri estos años cuando ha jugado el Eurobasket. Y sí, sigue teniendo las incógnitas porque es una pena, pero no ha tenido tampoco un porcentaje de 3 increíble de cara a ser optimistas para el año que viene. Pero yo sí que pienso que Franz va a conseguir encontrar de nuevo un lanzamiento de 3 bastante regular la próxima temporada, porque al final sí que es verdad que muchas veces habla de si es más fácil anotar en FIBA o si es más fácil anotar en la NBA. A ver, para jugadores del estilo, por ejemplo, de Franz o de Lauri, que también en porcentajes ha sido un poco peor, tenéis que tener en cuenta que para este tipo de jugadores a veces, a pesar de que la línea de 3 esté un poco más cerca, es más complejo a veces que tengan mejores porcentajes aquí, porque al final las defensas aprietan más, los equipos están más cerrados, tienen sobre todo muchos menos tiros liberados, y la mayoría de tiros de 3 que lanzan
son pues con tíos y con las manos en las caras, entonces es más complejo que puedas llegar a tener un gran porcentaje de 3 sin ser un gran tirador como es el caso de Franz. Entonces ese 29% de 3 no me parece tan desesperanzador como a muchos les puede parecer, sino que al revés, creo que ha demostrado más confianza en su lanzamiento de 3. Es verdad que a veces también, pues ayer por ejemplo falló un tiro desde la esquina solo, pero bueno, eso son cosas que pueden pasar, pero yo le veo con más confianza en su lanzamiento de 3 y creo que es importante, y si también consigue arrastrar esta confianza y este protagonismo y esta actitud, sobre todo que además ha demostrado en ambos lados de la cancha, porque ayer fue muy bueno tanto en ataque como en defensa, puso un par de gorros criminales y la verdad que hizo un partidazo, y yo creo que si puede abstraer este nivel y llevar esta confianza a un nivel que también hace a nivel excelso en los Orlando Magic, creo que puede ser un jugador fantástico. Ya sabéis que a mí es un tío que me gusta mucho, que apoyo un montón, creo que está bastante infravalorado dentro de la liga, y creo que si Paolo tiene una gran temporada como me puedo esperar y Franz continúa también este nivel, creo que los Orlando Magic pueden tener una gran temporada, y lo que os digo, creo que uno de los máximos ganadores, a lo mejor no en cuanto a nivel, porque es que Franz ya es buenísimo, pero sí que a lo mejor en cuanto a confianza, en cuanto a protagonismo, que puede seguir mejorando también en los unos contra unos, que a veces era una de sus mayores flaquezas la temporada pasada en Orlando, y este Eurobasket le he visto un poco más cómodo. Creo que, bueno, lo que os digo, puede salir bastante más mejorado de lo que parece, porque al final este tipo de jugadores ya son tan buenos numéricamente en Estados Unidos que en cuanto a números no van a sentirse mejor por también promediar buenos números aquí en Alemania. No sé si me estoy explicando, pero bueno, creo que lo importante lo he dejado ahí. Todo esto dicho, vamos a pasar a hablar del segundo jugador, que este sí que creo que es o el máximo beneficiado o uno de los que más, y es Alperen Sengun, ¿vale? Y es que, a ver, el turco, como todos sabemos, ha hecho un torneo fantástico. Si hubiese ayer ganado Turquía, hubiese, vamos, sin ningún tipo de duda, ganado el MVP del torneo. Que bueno, decir que Franz no se llevó el MVP del torneo, para mí se lo tenía que haber llevado por encima de Schroeder, pero bueno, eso es otro tema. Y luego, bueno, lo que os digo, Sengun se habría llevado el MVP seguro, hizo un torneo increíble, ha sido un jugadorazo, y a ver, para mí demuestra varias cosas, ¿vale? Alperen, en primer lugar, puede seguir demostrando que es un jugador en progresión, un tío que cada vez en defensa es menos lastre y más positivo. Ayer, de hecho, también mete un par de tapones, causa impacto en defensa, que eso ya de por sí es un gran pulso positivo, y sobre todo sigue mejorando los porcentajes. Además también ha sido muy bueno, 55% de tiros de campo, 31% de 3 y 75% de tiros libres, con unos números increíbles. O sea, en 30 minutos 21,6 puntos, 10,1 rebotes y 6,6 asistencias, con un robo y 1,1 tapones. De verdad que el torneo de Sengun ha sido muy bueno, y que es verdad que causa un poco de incógnitas qué protagonismo le va a dar Udoka el año que viene. Al final sí que le dio mucho protagonismo la temporada pasada, pero nunca ha terminado de ubicarle como la superestrella de Houston. Y al final el año que viene tienen a Amen Thompson, que está subiendo como la espuma, han fichado a Kevin Durant. Es decir, ¿qué rol va a tener Alperen Sengun? Yo creo que al final, si le siguen dando protagonismo en el ataque, al final va a seguir siendo una piedra fundamental para los Rockets, porque es el que hace que funcione toda la ofensiva del equipo de Houston. Y sí, evidentemente no va a tener mayor protagonismo en cuanto a tiros, porque hay que darle tiros a muchos jugadores en ese equipo, pero va a seguir teniendo protagonismo, y yo creo que también es un jugador que va a poder arrastrar esta confianza a Houston, sentirse más cómodo aún con el balón en las manos, distribuyendo para los demás. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que en Turquía es un jugador que tiene muchísimo usage a lo largo de los partidos. Es un equipo que cuando las papas queman le dan la pelota todas las jugadas, y eso es verdad que en Houston no va a pasar, pero porque es normal, porque al final no es su único foco de ataque, lógicamente. De hecho el primero va a ser Kevin Durant, pero bueno, hay que tener en cuenta que viene a hacer un gran torneo, que puede arrastrar este gran nivel, y que sigue mejorando también su nivel defensivo. Va a acabar siendo un pivot completísimo, uno de los mejores jugadores de la NBA, y que todavía sigue en evolución, que eso es lo más importante, porque pudo parecer a lo mejor estas últimas 2 temporadas que Sengun se estaba estancando un poco, pero bueno, yo creo que este Eurobasket sigue demostrando que es un tío que todavía le queda por evolucionar, le queda por demostrar, y que eso que pensábamos que ya estaba hecho un poquito, todavía le queda mucho por crecer a este gran jugador, que es de lo más interesante de ver jugar a veces de toda la NBA. Y por último, ¿vale?, de este top 3 a mi gusto de más favorecidos, ¿vale?, vamos a acabar con Lauri Markkanen, ¿vale? Un tío que, como todos sabemos, ha sido increíble este Eurobasket. De nuevo, casi 29 minutos por partido y 23 puntos, 8,1 rebotes, 2,2 asistencias, 2,1 robos, 0,6 tapones, 1,9 pérdidas, un 43% en tiros de campo, un 30% de 3 y un 88% en tiros libres. Hace de un Eurobasket excelso para un tío que todavía tiene 28 años y que tiene mucho que dar dentro de la NBA. Es verdad que le quedan 4 años de contrato, es un súper contratazo, pero ese contrato lo va a terminar cuando tenga 32 años.
es un contrato para todo el prime de Lauri. Algún equipo lo tiene que aprovechar, alguien tiene que traspasar por él y sobre todo entiendo que él va a querer salir de allí. Ya lo dije en el último vídeo, que para quien no lo haya visto se lo dejaré por aquí arriba, donde hablaba un poco de una predicción mía para cada equipo de la NBA y ya os dije que yo pienso que Lauri va a acabar traspasado o este cierre de traspasos o el verano que viene como muy tarde, porque es un tío que tiene que salir a otro equipo, tiene que poder competir, es una bestia, es increíble, o sea, la capacidad de creación de tiro que tiene para el tamaño que tiene es increíble. Además es un jugador que ya sabéis, bueno, es que le conocéis, no tengo que deciros cómo juega Lauri Markkanen porque todos lo habéis visto jugar y se le conocéis. El caso, que es muy muy bueno y que yo espero que salga fuera de un equipo. Al final sigue jugando muy bien, pero vamos, la diferencia de este Eurobasket, que al final es a lo que quería llegar, es que ha llegado a la pelea por el bronce y eso tiene un mérito increíble. Es verdad que Finlandia tiene una selección más infravalorada de lo que parece, de verdad que es un equipo muy sólido, creo que todos lo hemos visto a lo largo del torneo, no juega solo, tiene compañeros y eso es interesante. De hecho vamos a hablar de un compañero suyo en este vídeo y bueno, creo que al final el hecho de llegar a competir por el bronce es un premio en sí para Finlandia. Yo creo que al final muchas veces para los equipos del Eurobasket, de hecho Luka por ejemplo para Eslovenia también lo dijo, que uno de sus, o su reto y lo que ellos querían hacer en este Eurobasket era conseguir una medalla. Pues creo que para Lauri en sí haber llegado a la pelea por la medalla, a pesar de haber perdido en los últimos segundos, porque pierden en los últimos segundos, de haber metido ese rebote del tiro libre que no acabó metiendo Finlandia, hubiesen quedado bronce y es una pena, pero bueno, es así, a veces las cosas pasan en el baloncesto, unas veces te pasan para bien y otras veces te pasan para mal, pero lo que os digo, al final de por sí ya es un éxito que Finlandia ha conseguido llegar a las medallas. Es que de verdad que ha sido increíble el torneo que ha hecho Lauri, liderando una selección que bueno, no se veía que pudiese estar incluso en el top 10 de cara al empezar el Eurobasket y oye, al final ha acabado estando en la pelea por las medallas. Mucho mérito, sobre todo mucho mérito de él, que sigue demostrando un gran nivel, que sigue demostrando un gran nivel de confianza con la selección y lo que digo, espero que tenga una bounce back season importante este año con Utah y que algún equipo ya por fin apueste por él, haga un traspaso. No va a salir carísimo tampoco, sí que va a salirte caro porque es un jugador muy top, pero tampoco te va a costar 5 primeras rondas o 3 primeras rondas y 2 jugadores jóvenes, eso a Lauri tampoco lo va a costar y por eso digo que es como un gran jugador al que muchos equipos pueden ir, que tampoco va a salir muy caro y que el nivel de baloncesto que va a aumentar en tu equipo va a ser bestial tras su llegada. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ahora de otros 11-12 casos que quiero comentaros, ¿vale? Además de estos 3, que los voy a hacer un poquito de manera más breve y que, bueno, comentar un poquito lo que ha sido el torneo y cómo puede impactar esto para su futuro en NBA. Y creo que hay que empezar con unos que sin duda tienen que estar aquí, ¿vale? Y es nada más y nada menos que estos dos tíos de aquí, ¿vale? Empezamos como por el grupito de jóvenes que creo que sale muy beneficiado, que son estos dos, ¿vale? Por un lado, Maurinen y por otro, Saliu Niang, ¿vale? Empezar por el finlandés, ya que estábamos hablando también de Lauri. A ver, es que este tío es como Blake Griffin finlandés, que puede llegar también a lanzar de 3, es una bestia atlética, es un tío además que tiene un carácter increíble, que a veces de hecho puede tirarte un poco para atrás su carácter y su actitud, pero aún así todo lo que se dice de él es que es un hard worker, que, bueno, que tiene mucho futuro, al final solo tiene 18 añitos, no va a estar en este draft, por si alguno lo preguntáis, o sea que no lo voy a poder cubrir esta temporada, pero bueno, si seguís al canal el año que viene, cuando empiece el draft 2027, lo cubriré y sin ninguna duda ya nos ha dejado tintes de su calidad. Un jugador muy muy interesante, hay que ver cómo llega al final. Quería dejar también una reflexión porque me parece importante dejarla, por lo menos desde mi perspectiva. A ver, hay que tener en cuenta que Mika es muy sorprendente porque es finlandés, es una locura, pero también hay que tener en cuenta que eso, en el fondo, nos sorprende más porque es blanco y es una realidad, ¿vale? Hay muchos jugadores que son negros en Estados Unidos que tienen las mismas cualidades que Mika Maurinen y que al final nunca acaban llegando a nada. Entonces, no hay que dejarse llevar mucho por los ojos porque nos impacte demasiado por su físico y por su capacidad atlética, porque luego la realidad es cómo puedas jugar al baloncesto de bien, y eso es lo más importante porque al final es lo que va a marcar realmente tu desarrollo. Entonces, lo que os digo, no hay que dejarse llevar, porque al final yo creo que nos sorprende más el hecho de que es blanco, es una realidad, no pasa nada, es normal, es decir, no hay de este estilo de jugadores en el baloncesto prácticamente nunca. Entonces, lo que digo, hay que ser un poco pacientes porque al final lo más importante es cómo se desarrolle, sabiendo jugar dentro de un equipo, jugando con un equipo, pasando la pelota, siendo inteligente dentro del campo, tirando. Al final esas son las cosas que marcan la diferencia en un jugador, más que si es una bestia atlética, independientemente de su color de piel. No sé si me explico, pero bueno, creo que es importante reseñarlo, aunque oye, ojalá le vaya genial la carrera porque tiene pinta de que es un pepino increíble. Y luego tenemos a Saliu Niang, que ha sido drafteado en el pick, que fue drafteado, si no me equivoco, en el pick 58 o algo así, 59 por parte de los Cavs, si no me equivoco, y que, bueno, creo que ha sorprendido a todos, ha hecho un gran torneo, de hecho tuvo un partido contra Georgia bestial, si no me equivoco, y bueno, que es un tío que
es todavía muy jovencito, que ha sido un muy buen draft pick por parte de los Cavs, que tiene mucho futuro, que también tiene todavía que desarrollarse mucho, pero bueno, al final un tío de gran envergadura, de gran tamaño en el ala, pero también con velocidad, atlético, que puede lanzar bien de tres, que puede tener un juego chugo y a futuro, vamos, un jugador de rotación que puede tener un gran impacto en ambos lados de la cancha. Creo que puede ser muy interesante para Cleveland, porque además es una posición que ahora mismo no, pero a un futuro cercano pueden llegar a tener bastantes necesidades ahí, sobre todo si acaban teniendo que traspasar a DeAndre Hunter por temas económicos. Entonces, lo que os digo, hay que tenerlo en cuenta porque Saliu Niang a futuro puede ser una pieza muy interesante para los Cavs. Ha hecho un muy buen torneo, con Italia, y creo que, bueno, puede ser una pieza interesante para ellos a futuro. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar de Neemias Queta, un jugador que ya sabéis que me encanta, que apoyo muchísimo en el canal, y que ya sabéis que siempre he sido muy favorable a que hubiese tenido más protagonismo con los Celtics. La temporada pasada no lo tuvo, pero bueno, este año en el Eurobasket ha demostrado lo que llevo defendiendo de él desde que me abrí el canal, y es que es un bicharraco, o sea, es que es un bicharraco este tío. Yo hice un partido antes del Eurobasket, de estos que había de calentamiento contra España, que nos pegó un baile increíble. Y bueno, ha hecho un Eurobasket bestial, siendo protagonista en todos lados, haciendo unos números increíbles. De verdad que ha sido una bestia en los tableros. Es verdad que luego Portugal, pues bueno, era la selección que era, pero eso no quita que haya tenido un torneo muy muy bueno, y que sobre todo es lo que vamos a comentar un poquito de todos estos casos, que al final, si consiguen arrastrar esta confianza y este nivel a la NBA, pues Neemias Queta puede acabar siendo uno de los candidatos al Most Improved Player, y que no se extrañe, porque si al final acaba promediando un doble-doble, también unos 2 tapones por partido, teniendo un gran nivel en ambos lados de la cancha, es que va a acabar siendo uno de los candidatos al MIP, porque va a tener ese protagonismo en Boston, y estoy seguro que si Boston ve que está jugando bien, le va a dar cada vez más protagonismo, porque, oye, a futuro nunca se sabe, puede acabar siendo una pieza importante de tu equipo, y yo creo que lo va a acabar siendo. Entonces, lo que digo, me alegro mucho por él, de que haya hecho un gran Eurobasket, porque se lo merece y porque es un grandísimo jugador. Ahora esto, ¿vale? Vamos a pasar a hablar de España. Y de España, ¿vale? He puesto como al trío calavera de los jovencitos, porque me parece que es lo más importante. Ya sabéis que yo era, cuando hice el vídeo del Eurobasket, antes para, bueno, un poquito comentando todas las selecciones favoritas y sus jugadores, ya sabéis que yo fui bastante crítico con la selección. A mí no me estaban gustando nada los partidos de precalentamiento estos que hicimos. De hecho, el último que jugó España contra Francia fue terrible. Y al final, lo que os digo, yo no he podido ver el torneo, o sea que me quitó un poco la decepción en sí del directo de ver los partidos, pero bueno, luego viendo cuando he visto luego de nuevo los partidos y un poco los resúmenes, y bueno, he visto un poquito cómo jugó España. Al final creo que es un poco, ¿cómo decirlo? Se podía venir, o sea, se veía venir. Yo creo que los que hemos seguido un poco a España, y se veía venir, si es que se veía venir. Y creo que lo más importante y el punto más positivo, y de ahí que entré en este vídeo, es que tanto es positivo para España como para la NBA, que es que el futuro de España, dentro de lo que cabe, puede ser más prometedor de lo que parece, porque, oye, yo creo que los 3 jugadores más interesantes que se sacan de este Eurobasket, sobre todo, a ver, hay alguno más, Brizuela y tal, pero bueno, creo que estos 3, Marison Superi, que tenemos a la izquierda, el de la Rea, que está encima mío, y Santi Aldama, que todos conocemos, que está en el medio, creo que han sido 3 de los puntos más interesantes de todo este Eurobasket. Han tenido sus momentos malos y sus momentos buenos, pero bueno, por lo menos han tenido momentos buenos, que es que hay otros jugadores que solo han tenido momentos malos. Entonces, creo que es interesante porque al final, sobre todo Sergio, va a ser un jugador que va a entrar en el draft seguro, y Mario también tiene muchas posibilidades de acabar entrando en la NBA. Entonces, creo que eso es importante porque ya han demostrado en nuestro Eurobasket que pueden ser jugadores interesantes, y eso puede llegar a ser importante para su futuro a la hora de, bueno, pues cuando se les miren los drafts, teniendo en cuenta que ya han hecho un Eurobasket, eso también te gana enteros a la hora de entrar en la NBA. Entonces, bueno, lo que digo, creo que va a ser importante para ellos. Y luego de cara a Santi, que oye, yo sigo pensando que en España se le infravalora a Santi y se le da menos protagonismo del que se le tendría que dar. De verdad lo pienso, es que creo que a Santi le tendríamos que dar el protagonismo que se le da a Lauri en Finlandia, que se le da a Deni en Israel, que se le da a los buenos en sus países, porque es que el nivel que hay entre los Hernán Gómez, que se podía considerar que eran las sotas estrellas de España, y Santi es abismal, no tiene nada que ver, y vamos, para mí lo que digo, se le infrautiliza. Espero que el nuevo entrenador de España le use como la bestia que es, pero bueno, aún así creo que va a seguir mejorando. Creo que este año va a seguir siendo aún más importante en los Grizzlies, y ojo que no acabe siendo candidato al 6º hombre del año, o inclusive acabe siendo titular, que también sería una nota muy positiva para él de cara a esta temporada. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar de un jugador que no hablo prácticamente nunca de él en el canal, y es que Sandro Mamukelashvili ha hecho un torneo fantástico. De hecho, se llevó el MVP del partido de España, si no me equivoco, ya me lo diréis en comentarios, pero juraría que sí.
Y ha hecho un torneo bestial también. Es un jugador que ha fichado por los Toronto Raptors, que ha estado en los Spurs estas últimas temporadas, jugando bien, pero con un rol bastante más secundario. De hecho, ha firmado por el mínimo con Toronto esta temporada, apostando por sí mismo. Y hay que ver porque, a ver, es un jugador que puede jugar más de 4, también puede jugar de 5, dependiendo. En esta selección también ha jugado de 4 porque jugaba con Goga de 5, que también hablaremos del más tarde. Y sinceramente, a mí me parece que es un jugador muy interesante, puede lanzar de 3, es un tío que es muy inteligente, pero sobre todo que también puede espacio al campo, eso es muy importante, sobre todo para Toronto. Yo entiendo que van a querer jugar muchos minutos con Scottie de 4 y él de falso 5, pudiendo espaciar el campo para sus estrellas. Creo que es un jugador muy interesante, un tío que también juega duro, que sabe jugar al baloncesto. De verdad creo que se ha ganado mucho valor de cara a este Eurobasket, sobre todo para la rotación de los Raptors, poniéndose por delante de jugadores como Mogbo y tal. Y al final, si consigue hacer una muy buena temporada como pivot / forward suplente de los Toronto Raptors, jugando por encima de 20 minutos por partido, el año que viene es un jugador que puede acabar ganándose, no una mid-level, pero sí un contrato de unos 6-7 millones, un poco como el que se ha ganado Yabusel por varios años, y al final eso para él sería súper positivo, y es que creo que va a acabar siendo un gran jugador de rotación para lo que le queda de carrera en NBA. Por lo menos yo creo que sí, porque es que creo que es un jugador muy interesante y que es que además es un jugador moderno, que al final eso también es muy importante. Todo esto dicho, vamos a pasar de mi queridísimo Luka, que ha sido, si no me equivoco, el máximo anotador o el scoring leader, vamos, el que más puntos ha promediado de todo el Eurobasket, unos 34, algo así. A ver, Luka jugaba solo en Eslovenia, ya lo vimos un poco en el vídeo este que hice antes del Eurobasket. Jugaba solo, es verdad, pero eso no quita que ha hecho un Eurobasket increíble, y le he metido en este vídeo porque sí, me parece que es uno de los ganadores del Eurobasket, porque no ha conseguido nada con Eslovenia, y era algo previsible porque no tenía compañeros en la selección. Pero el hecho de haberle visto de nuevo fit, haberle visto finito, haberle visto en forma y sobre todo haberle visto con esas ganas de destrozar el mundo que tuvo el año de las finales, que bueno, ese año Luka fue increíble en temporada regular. Creo que vamos a ver ese Luka de nuevo. Los Lakers ya sabéis que no son santo de mi devoción de cara a esta temporada, pero bueno, creo que si hacen algún que otro cambio durante la temporada pueden acabar siendo un buen equipo en el oeste. Y oye, nunca se sabe cuándo va a poder ser la temporada de MVP de Luka. Algún MVP tendrá que ganar porque es increíble. Y vamos, creo que de cara a esa temporada, cómo viene jugando con Eslovenia, cómo se la ha visto de bien, yo creo que va a hacer una gran temporada. De verdad lo pienso y creo que ha sido un buen punto para él haberse visto tan bien dentro del Eurobasket. Además de que hay que tener en cuenta que ningún otro equipo, ningún jugador era tan defendido como lo era Luka en Eslovenia, porque es que, vamos, los equipos en Eslovenia, sin faltar el respeto a nadie, pero solo se tenían que fijar en él de alguna manera. Todo esto dicho, vamos a hablar de otro jugador que ya sabéis que me encanta, que ha hecho un torneo fantástico y que me encanta poder hablar de él en él, y es que Adem Bona creo que ha hecho un gran torneo, han demostrado pues también un poco como lo de Ketas, que son dos jugadores muy similares, pero es que me encantan los dos, y es que Bona es otro tío que me parece que era muy bueno, me gustaba mucho en el proceso del draft. Creo que con UCLA se presentó como un gran candidato y como un gran pivot a futuro, por lo menos de suplente del banquillo que te puede jugar 20 minutos. Cayó esta segunda ronda, me parece un poco rara. Yo creo que los Knicks, por ejemplo, era un equipo que podría haberle cogido. No sé, creo que cayó demasiado. Creo que los Sixers hicieron un muy buen pick. Y este año, vamos, lo que digo, creo que ha salido muy beneficiado de este Eurobasket. Va a acabar jugando por delante de Drummond. Tiene que jugar por delante de Drummond porque es mejor que él. Y además Drummond es un expiring, le van a acabar moviendo. Es un jugador muy interesante, le va a dar un gran impacto a los Sixers desde el banquillo. Es que es un jugador muy interesante para ellos, de verdad, porque les da también un tío con energía, que sale, que defiende bien, que es una bestia en los tableros. Es que es perfecto para el banquillo de los Sixers y de verdad creo que va a ganarse ese rol de pivot suplente por delante de un Embiid, que bueno, esperemos que esté bien y sano, sobre todo. Entonces nada, lo que os comento, creo que sale muy beneficiado de este Eurobasket, sobre todo también ganando en confianzas y en enteros de cara a su carrera en NBA, que Adem Bona nunca va a ser un pivot titular de 30 minutos por partido en ningún equipo de la NBA, no lo creo, pero sí va a ser ese pivot que te dé unos 20-18 minutos por partido tops desde el banquillo, y eso es muy importante para un equipo de la NBA, y al final eso de por sí ya te va a convertir en un jugador que por lo menos tenga una gran carrera, o una por lo menos extensa carrera durante los próximos 10-12 años. Yo creo que, bueno, hasta que pierda su capacidad atlética, que entonces ahí perderá mucho, pero bueno, yo creo que es un jugador muy interesante y que me alegro que haya tenido un muy buen torneo. Y ahora vamos a pasar, en vez de con dos jugadores, que a ver si vamos a hablar de dos jugadores, pero sobre todo de un equipo. Y es que para mí, uno de los máximos ganadores de este Eurobasket son, mejor dicho, los Orlando Magic. Ya le hemos hablado de Franz Wagner y
hay que hablar ahora de Tristan da Silva y Goga Bitadze. En primer lugar tengo que hablar de Tristan porque bueno, ayer también jugó una final excelsa con un lanzamiento de 3 fantástico y eso puede ser una de las piezas más infravaloradas de cara al año que viene de los Orlando Magic. Orlando, a pesar de que ha reforzado mucho el lanzamiento de 3 con jugadores como Desmond Bane y Tyus Jones y además si se recupera Mo Wagner, pues aún mejor porque también les va a dar lanzadores de 3. Tristan da Silva es un jugador que el año pasado tuvo buenos momentos y tuvo no tan buenos momentos, pero lo que más pudo joder, yo creo que en general, fue que fue un poco irregular con su lanzamiento de 3 toda la temporada. Pero si consigue, obviamente no va a lanzar 50% de 3 en la NBA, eso está claro, pero si consigue arrastrar su lanzamiento de 3, que se ha visto muy cómodo y muy bien este Eurobasket, a la NBA, vamos, Orlando, que pueda tener un tirador de las cualidades de Tristan da Silva en el banquillo, que además te da todo lo que te da defensa, te da versatilidad, te da un tío que sabe jugar bien, que sabe pasar bien, que eso también es importante. Puede ser muy importante para el banquillo de los Magic, porque tener un tío como Tristan da Silva en el banquillo es que de verdad que les da un plus de calidad importante. Si en vez de tirar un 28% de 3, tira un 38%. Es que de verdad que te da un salto increíble, porque tener un tío en la esquina, un tío que desde las 45 grados te pueda tirar bien de 3, es muy importante para un equipo como Orlando, porque te da otro tirador de banquillo, te da un jugador con el que también te sientes cómodo poniendo en pista, es decir, es un plus importante y espero que eso lo pueda trasladar Orlando, porque de verdad ahora mismo Orlando tiene que estar tirando cohetes con lo bien que ha estado tirando este tío en el Eurobasket. Y luego Goga, que vamos, me encanta, o sea, es otro tío que ya sabéis que me encanta, es un defensor interior increíble, que está muy favorado, de verdad que es un gran intimidador interior, pero ahora también se siente cómodo lanzando de 3, se le ha visto muy cómodo también, mucho mejor en ataque también, más cómodo sabiendo tomar mejores decisiones. De verdad que si Goga tiene este nivel, vamos, para mí sin ningún tipo de duda tiene que ser titular por encima de Wendell Carter Jr. Además Wendell es que viene a hacer una temporada bastante horrible, o sea, horrible, a mí no me gustó nada la temporada pasada, y Goga, de verdad, si tiene este nivel en ataque, donde está mucho menos limitado, que por ejemplo es algo que yo os comenté con Lively. Lively en defensa es muy bueno, pero tiene que ser mucho menos limitado en ataque, porque claro, una cosa es que fuera muy bueno en ataque cuando tiene a Luka al lado, pero sin Luka tienes que saber expandirte, saber, bueno, tomando decisiones, la verdad que Lively es muy bueno, pero bueno, lo que digo, expandir tu juego, sentirte más cómodo, y creo que eso es algo que Goga parece que ha mejorado mucho esta temporada o este verano. Entonces, si eso lo consigue también llevar a la NBA, ojo, cuidado, porque Magic Orlando puede haber encontrado su pívot titular al lado de Paolo, al lado de Franz, y creo que eso puede ser muy, muy importante. Y lo que digo, creo que Orlando puede salir como el máximo ganador de este Eurobasket, de verdad lo pienso. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar de Deni, que bueno, dejando temas políticos fuera, porque voy a hablar solo del jugador, ha hecho un gran torneo. Es un jugador que sigue demostrando lo bueno que es jugando en ambos lados de la cancha, sigue teniendo gran protagonismo y vamos, es que voy a ser bebé, pero creo que es que Lauri va a ser el Lauri Markkanen 2.0, es decir, un tío que promediaba unos 14 puntos, que tuvo ya un final de temporada muy muy bueno esta temporada y que tras este Eurobasket yo creo que va a tener una temporada increíble. No sé si será All-Star, pero bueno, creo que va a estar cerca y ya os lo he dicho, creo que va a ser mi máximo candidato para ganar el Most Improved Player, porque al final es un tío que defiende como Los Ángeles y además con la envergadura que tiene y con la altura que tiene, si además puede pasar bien la pelota, rebotea bien, entra bien a canasta y además cada vez tira mejor de 3, vamos, es que es un jugador completísimo y que además es que está en probablemente el mejor contrato de toda la NBA, sin ninguna duda, con Coby White. Todo esto dicho, vale, vamos a pasar a hablar de ya los últimos dos jugadores. Y bueno, en primer lugar tengo que hablar de Pelle Larsson, que para quien no lo sepa, ha hecho un Eurobasket de locura. Es verdad que Suecia es la selección que es, y oye, es el equipo que es, al final le dan los tiros a él porque no hay muchos más a los que dárselos. Pero oye, ha promediado más de 18 puntos por partido, ha sido interesante y oye, no va a ser una pieza que vaya a promediar 18 puntos por partido en Miami, pero sí que es verdad que puede ser un jugador interesante para ellos de banquillo de la temporada, porque sí que la alineación titular, los 6 primeros jugadores están bastante definidos, sobre todo los 7 también, contando a Fontecchio, Norman Powell, Davion Mitchell, Tyler Herro, Wiggins, Adebayo y Ware. Pero bueno, tiene pinta que varios de esos a lo mejor acaban movidos al final de temporada. No creo que Miami vaya a ser muy bueno esta temporada. Tiene pinta que van a querer vender. Entonces, oye, Pelle y Larsson pueden tener un jugadorcito interesante ahí. Y sobre todo, lo que digo, es lo mismo que hablamos en este tipo de vídeo, de que, bueno, pueden coger confianza, puede ser un jugador que el año que viene tenga un rol importante. También Jovic no lo he metido, pero ha hecho un buen Eurobasket, ha tirado bien de 3. Hay que ver qué nivel tiene el año que viene en Miami. Y nada, por último, hablar de Cedi Osman, que es un caso un poco especial, pero bueno, quería resaltarlo porque, oye, es un tío que hace nada estaba en la NBA, ha hecho un Eurobasket increíble lanzando 23 y, oye, nunca se sabe quién puede ganarse un regreso a la NBA por la mínima del veterano o por un poco más,
para ser un buen lanzador de 3. Cedi Osman se fue de la NBA, pero se fue de la NBA jugando 20 minutos por partido. O sea, no se fue de la NBA siendo un jugador que ya no jugaba y no tenía protagonismo. Y oye, si le llega una buena oferta a lo mejor de 2 años 10 millones cobrando 5 millones anuales cada temporada o algo así, o 3 años 9 millones cobrando 3 cada temporada, quién sabe, a lo mejor la acepta para jugar un poco más de nuevo en la NBA. Lo que digo es un poco un caso Yabusel, pero bueno, me apetecía comentarlo porque nunca se sabe lo que digo y puede acabar volviendo a la NBA. La verdad que no me extrañaría nada en absoluto. Entonces, todo esto dicho, vamos a cerrar el vídeo aquí. La verdad que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hoy es un vídeo un poquito más cortito de lo normal, pero bueno, me apetecía hacer este vídeo para también repasar un poquito lo que había sido el Eurobasket, repasando un poco los jugadores. Lo que he dicho, bueno, que espero que vaya bien, que les vaya bien en la NBA, tanto ahora como en el futuro, y que bueno, consigan arrastrar esta confianza que consiguen del Eurobasket, que al final también se demuestra lo importante que es para los jugadores poder venir a jugar por su selección, no solo porque la representan, sino por lo que les puede significar para su futuro y para su confianza. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Ya sabéis que le podéis dar like a esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. También suscribiros, que sobre todo eso me ayuda un montón. Y nada, que también me podéis seguir en las redes sociales y las cosas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Un abrazo.